Hebreos 2:14. Amén. ¿Ya lo encontraron? Lea por favor, que lo haya encontrado. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía en medio de la muerte, esto es, al diablo. Muy bien, vamos a continuar estudiando acerca de las partes bajas de la tierra. ¿Recuerdan que hace 15 días o 20 días estudiábamos? Entonces, si tiene usted su dibujito que hizo ese día, pues lo puede sacar para que comprendamos un poquito más lo que vamos a exponer hoy. Amén. Entonces, las partes bajas de la tierra se divide, o las secciones, ¿con cuál se comienza? Con el Seol. ¿Cuál es el Seol? ¿Recuerdan ustedes qué es el Seol? Es la tumba, es donde se escarba para echar al muerto. Hay veces que el Seol se ocupa en la Biblia para hablar acerca de la parte más baja, pero bueno, en base al contexto se descubre. Entonces tenemos al Seol en primer lugar. Después del Seol tenemos otra área que se llama el Hades. En el Hades, ¿me puedo decir qué existe en el Hades o qué existía mejor en el Hades? En el Hades, ¿qué había? ¿Recuerda? El lado izquierdo existía tanto el seno de Abraham como la cárcel espiritual. Bajamos otro nivel más de esa, del Hades, y llegamos ¿a dónde? Al pozo del abismo. ¿Sí estamos? ¿Qué hay en el pozo del abismo? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el pozo del abismo? A ver, fuerte, ¿quién? ¿Mande? Es las plagas, una plaga que aparece en Apocalipsis capítulo 9. Amén. ¿Sí estamos? Y después seguimos bajando otro nivel más. ¿Y a dónde llegamos? Al Tártaros. ¿Qué es el Tártaros? ¿Mande? El lugar es un lugar bajo y oscuro. ¿Y quién vive ahí? Satanás y todos los demonios. Amén. Y seguimos, bajamos otro nivel más. ¿Y dónde llegamos? Al lago de fuego. Amén. Entonces, así está dividida las partes bajas de la tierra. Amén, hermanos. Todo fue estructurado, todo se hizo a conciencia, todo. Entonces hoy vamos a detenernos en lo que es el Hades. Amén. En el Hades dijimos que dos áreas estaban. Más que nada tenía una nada más, pero estaba otra antes, que era el seno de Abraham. ¿Con cuál? La cárcel espiritual. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, que estudiábamos acerca de la fe y mirábamos que en el Antiguo Testamento nada más aparece una vez mencionada la fe, ¿no? Que es en Habacuc. Y cuando leemos la Biblia y buscamos a Satanás en el Antiguo Testamento, casi sucede lo similar. Es muy poco mencionado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya es más mencionado. Y hay una razón por qué. Vamos a irnos, por favor, a cómo era el seno de Abraham. Ahorita llegamos con Satanás. Job, ¿cómo es, o cómo era, mejor dicho, el seno de Abraham? Amén. Job capítulo 10, 20, 22. Job 10, 20, 22. Amén. Quien lo haya encontrado, vamos a echar un vistazo a cómo era ese lugar. Si bien es cierto que era un lugar de descanso, pero cómo era la atmósfera de ese lugar. Job 10, ¿sí está o no está? Dice así, Job 10, 20. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de obscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, cuya luz es como densa tinieblas. Amén. Otra vez. No son pocos mis días, cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de obscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Amén. Entonces nos habla la palabra de Dios, Job,
que él sabía que iba a morir, y cuando iba a morir, iba a irse a un lugar donde es oscuro. Y dice aquí la palabra en el versículo 22, tierra de oscuridad lóbrega. Amén. ¿Qué es eso? Bueno, su significado es un lugar triste, dice. Es un lugar triste donde hay temor, significa eso. Amén. Entonces sabía bien el siervo de Dios, Job, y todos los del Antiguo Testamento, que al momento de morir ellos iban a irse a las partes bajas. Están acá, pon atención. Si bien es cierto que iban a estar en el seno de Abraham, que era un lugar de descanso, pero toda la atmósfera alrededor era tristeza, era dolor, era obscuridad. ¿Sí están poniendo atención, hermanos? Otra vez lean el versículo que se les citó. No son pocos mis días, cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Para que vaya, ¿para qué dice? Para no volver. Ponga mucha atención. La otra versión, ¿cómo dice? Mis días están contados, ya están llegando a su fin. Por favor, déjame en paz, quiero tener un momento de alegría antes de emprender el viaje sin regreso al país de las tinieblas y del desorden. ¿Ve usted? Esa era la atmósfera fuera o alrededor de lo que era el seno de Abraham. ¿Sí están poniendo atención, hermanos? Obscuro, sin orden, todo era un caos. Solamente había paz, por así decirlo, en el seno de Abraham. Y aparte de que era oscuridad, era triste el ambiente, dice la palabra que enfrente de ellos pues estaban viendo a sus familiares, estaban viendo a sus vecinos, a los que vivieron con ellos, donde en la cárcel espiritual. Entonces Job nos está describiendo cómo era la atmósfera alrededor del seno de Abraham. Amén. Vamos en Salmos 6 del 1 al 5. Salmos 6 del 1 al 5. Ahorita hablamos que Seol a veces se refiere a la sepultura, pero también Seol hace referencia a la parte baja en el Hades. Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6. Versículo del 1 al 5. Amén, ahí estamos. Dios, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque soy enfermo. Sáname, oh Dios, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Dios, hasta cuándo? Vuélvete, oh Dios, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Dice. ¿Estamos despiertos? Ponga atención. El 5, bueno, léalo por favor. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Sí, usted lee los versículos anteriores, está hablando tanto de su cuerpo físico, mis huesos me duelen, soy enfermo. Y está hablando después del alma, de las dos, cuerpo y alma. Y dice en el 5, porque en la muerte, o sea, cuando él muera, ya no habrá memoria. Y en el Seol, ¿qué dice? ¿Quién te alabará? Job nos describe entonces un lugar, ¿cómo dice? Oscuro, triste, en desorden. Y Salmos nos dice que en ese lugar no se podía alabar a Dios. Entonces había muchas restricciones en lo que es en el seno de Abraham. ¿Sí están poniendo atención, hermanos? Por eso, aunque los siervos de Dios sabían que iban al seno de Abraham, pero se quejaban y decían, voy a ir a ese lugar para ya nunca volver. ¿Estamos acá o no? Yo le decía a unos hermanos, supongamos que usted vive en un edificio de 5 pisos, o 5 pisos, y usted está ocupando el tercer piso, prácticamente quedó en medio, ¿no? Y sus vecinos de arriba como de abajo son un desorden, y usted tiene su cuartito pues amuebladito y dice, pues aquí vivo tranquilo, pero alrededor es totalmente un desorden. Entonces, aunque diga usted, pues es mi lugar, mi espacio, de todos modos no se sentiría bien. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay muchas restricciones, muchas están molestando. Entonces, ¿cómo era el seno de Abraham? Más o menos así. Oscuro, triste, mande, sin orden alrededor, y un lugar donde no se podía alabar a Dios. Estamos, hermanos, ahora vamos a decir, ¿cómo que no podían? Ahorita vamos a ver. Amén. Vuélvalo a leer.
el 4 y el 5. Vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? En el Seol, ¿quién te alabará? Y eso le afectaba mucho a David, porque David se la pasaba cantando, el escritor de los salmos. ¿Hay quien te va a alabar? Si aquí yo te compongo tus cantitos, pero allá me es impedido. Bueno, ¿por qué? Miren, hermanos, con atención. Él, lo que vendría siendo el Seol, donde se entierra a personas, lo que viene siendo el Hades, no existía. Esos lugares no existían. En el momento en que Adán desobedece a Dios, en ese momento entonces esos lugares se ponen o son creados. El uno para que vayan los cuerpos de los muertos, porque no existía muerte. Estamos despiertos. Antes de Adán no existía muerte. Después también es creado el Hades, la cárcel espiritual y el seno de Abraham. Entonces esos lugares no fueron creados por Dios desde antes. ¿Sí me está comprendiendo? No fueron creados, sino en el momento en que Adán comete el error, entonces en ese momento el Señor crea esos lugares a causa de la desobediencia de Adán. Amén. Entonces antes de Adán, o cuando Dios hizo la creación, la tierra no tenía esas secciones. Estamos despiertos. Es más, ni el pozo del abismo existía, pues, porque el pozo del abismo es un lugar donde están reservadas las plagas que va a ser en el Apocalipsis. Solamente hablábamos del infierno, el lago de fuego, pues, y lo que es el Tártaros. Si estamos acá despiertos, o lo estoy revolviendo. En su dibujito que tienen, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, solamente existía, para no dar mucha vuelta, el lago de fuego y el Tártaros. Eran los únicos lugares que estaban activos. Pero cuando Adán comete el error, entonces en ese momento el Señor crea lo que es el Seol y el Hades. ¿Así? Y el seno de Abraham. Y también el pozo del abismo. Si estamos acá, hermanos, si están en la misma sintonía, si vamos ahí, despiertos. Entonces, yo les decía ahorita, ¿por qué nosotros no vemos tan activo a Satanás en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento habla el Señor de Satanás, habla San Pablo de Satanás. Satanás ocupa a San Pedro, pero en el Antiguo Testamento son muy pocas veces que se escucha de él. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, para ser precisos, en el Antiguo Testamento Satanás no tenía mucho trabajo que hacer. No tenía mucho trabajo que hacer, porque todos, aunque fueran justos, ¿a dónde iban? A las partes bajas. Aunque fueran justos. ¿Me está entendiendo? ¿Sí está entendiendo el punto? Otra vez, ¿por qué Satanás no se ve tan activo en el Antiguo Testamento? Pues porque no lo necesitaba. Porque todos, justos e injustos, iban a las partes bajas. Estamos acá, hermanos. Entonces nada más decía, pues ya va a morir el rey David, ya va a morir Salomón, ya va a morir Job. Aquí se va a venir a esas partes. Por eso no lo vemos tan activo como en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Lo que viene siendo el Seol, ubíquense en su dibujo, lo que viene siendo el Seol, lo que viene siendo el Hades. Y en el Hades tenemos ¿a cuál? El seno de Abraham y la cárcel espiritual. A ese grupo se le llama el imperio de la muerte. A esas ¿cómo se llama? Divisiones se le llama el imperio de la muerte. Al Seol, ¿qué más? Al Hades, junto con el seno de Abraham y la cárcel espiritual. ¿Cómo se le llama a ese conjunto? El imperio de la muerte. Porque en el Seol pues iba el cuerpo muerto, y en el Hades iban las almas de los muertos. A eso se le llama el imperio de la muerte. Amén, hermanos. ¿Sí estamos acá? ¿Sí estamos poniendo atención? Entonces, el justo descendía ¿a dónde? Al seno de Abraham. Pero en el seno de Abraham había ¿qué cosa? Había restricciones. Esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Amén. Pero ¿cómo? Si Dios gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No, alto. Porque el que tenía el imperio de la muerte, ¿quién era?
era Satanás. Va a poner mucha atención. Si están poniendo atención, me dice usted si lo estoy revolviendo. Otra vez. En el seno de Abraham, dice la palabra que era un lugar de tristeza, oscuro, ¿qué más? Sin orden, y un lugar donde no se podía alabar a Dios. ¿Sí están poniendo atención, hermanos? Entonces, ese era lo que era el seno de Abraham. Tenemos el Seol. A ese grupo se le conoce como ¿qué? El imperio de la muerte, porque en el Seol iban el cuerpo. Amén. Bueno, más específico, el Seol, el panteón, pues, el panteón, ahí donde se echan los muertos, ese es el Seol. Y la parte más abajo es el Hades, donde se dividía en dos, la cárcel espiritual y el seno de Abraham. ¿Y por qué se le llama el imperio de la muerte? Porque en el Seol estaba el cuerpo muerto y en la parte baja estaba el alma de los muertos. ¿Sí me está entendiendo? A ese conjunto se le llamaba, ¿cómo? El imperio de la muerte. No podían los justos cantar. Los justos también eran afectados en cierta medida. ¿Y por qué razón? Porque Satanás era el que ponía su ley en ese lugar. Porque él tenía el imperio de la muerte. Ahorita se va a comprobar con la Biblia. ¿Sí me está poniendo atención? ¿Sí estamos acá o no? Entonces, vuelvo otra vez lo mismo. Aunque era un paraíso, aunque era un lugar de descanso, no tenían esa libertad. Porque había quien controlara todo eso. Amén, hermanos. Por eso vuelvo a lo mismo, que Satanás no tenía muchas cosas que hacer. Esperadas que muriera un justo y decía, se va a venir para acá, va a llegar acá. Ahí viene otro, ahí viene el alma de David. Cayó. Mira, ahí viene el alma de quien, de Job, que dijo que nunca iba a blasfemar contra Dios y murió. Ahí viene su alma. ¿Caía dónde? En el seno de Abraham. Los justos caían allá y decía Satanás, aquí no van a hacer esto y no van a hacer aquello y no hacen aquello, porque él tenía el imperio de la muerte, ese conjunto. ¿Sí estamos? Vamos a Hebreos 2:14. Ahorita voy a dar, ¿sí, hermano? Amén. Sí. A ver, léalo por favor. ¿Quién lo encontró? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ve usted? ¿Al que tenía cuál? El imperio de la muerte, para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, usted en su terrenito puede hacer lo que usted quiera, ¿no? Estamos despiertos, aunque llegase, supongamos, el presidente de la República y le dijera, ¿por qué hiciste esto? Usted tiene ese derecho legal de propiedad y decirle, ¿sabes qué? Señor, yo, con todo respeto, pero usted no puede decir lo que yo puedo hacer en mi casa. Igual ese derecho legal lo tenía Satanás. Miren, hermanos, en el ámbito espiritual existen derechos legales. ¿Me está entendiendo? Ponga atención. Y esos derechos legales se respetan. La otra vez hablábamos un poquito nada más de lo que es la posesión demoníaca. Cuando una persona hace un pacto con Satanás, está cediendo sus derechos a Satanás. ¿Me está comprendiendo? Sus derechos legales. Entonces, cuando presenta a Satanás y dice, mira, él me entregó su vida. Entonces, cuando Adán comete el error, él está entregando los derechos legales. ¿Estamos? Por lo tanto, Satanás ponía las reglas de ese lugar. Por eso dice, con su muerte destruyó al que tenía el imperio. ¿Cuál es el imperio de la muerte? A ver, silencio todos. Hermano Adrián, ¿el imperio de la muerte cuál es? Y el seno de Abraham. ¿Correcto o incorrecto? Mano Toño, ¿cuál era? Déjenme ver. ¿Cuál? Sí, parece que faltó uno ahí. Faltó, ¿cuál? A ver, entonces, ¿cuál es el imperio de la muerte? Todo lo que es imperio de la muerte. No. A ver, ¿cuál dijimos? El Seol, que es el panteón. El Hades, y el Hades conformaba lo que era seno de Abraham y
la carta. Pasa en el pizarrón. Ese que está volteando. Amén, hermanos, ese es lo que es el imperio de la muerte. Ahorita vamos a llegar a un punto. ¿Por qué razón? Ahora sí. No lo quería sacar, pero lo saqué. Disculpen si se sorprenden por los dibujos. Ahí está bien, que está en derecha. Agárralo. Así pégalo. Amén. A ver, hermana Rebe, venga usted para acá. A ver, muestre usted cuál es el imperio de la muerte que dice Jesús. Esto. Así, hermana, gracias. A partir de acá o de acá, esto comprendía el imperio de la muerte. De eso está hablando Hebreos 2, versículo 14. Y por eso dice la palabra que Dios no podía hacer nada. Escuche, usted va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que está diciendo que Dios no? ¿Recuerda usted que hablé del derecho legal? Hay derechos que no se pueden quebrantar ahí y que Dios mismo respeta. Por eso, el Señor podía entrar por su soberanía. Y la soberanía quiere decir, yo lo hago y punto. ¿Me está comprendiendo? Pero como había leyes que Él mismo había dictado, que solamente por medio de la muerte se podía hacer el rescate. Entonces, por eso, para poder libertar a estas personas, solamente lo pudo hacer por medio de su muerte. Amén. Sí, estamos acá, hermanos. Entonces, el imperio de la muerte comprende el Seol, la cárcel espiritual y el seno. Eso es el imperio de la muerte. Ya no abarca esto. Estas son las partes bajas de la tierra, todo esto. Pero esto nada más es el imperio de la muerte. Amén, hermanos. ¿Y esto lo controlaba quién? Satanás. Muy bien. ¿Recuerdan que dijo Job? Me voy a un lugar para nunca más volver. ¿Sí o no? Dice las escrituras, léalo. A ver, Hebreos 2.15. 2.15, lea. Hebreos 2.15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra vez léalo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Y librar a todos que ¿por el qué? Por el temor a la muerte, ¿qué cosa? Estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Miren, hermanos, tanto los vivos, aunque fuesen siervos de Dios, vamos a hablar, usted quiere hablar, Salomón, Jacob, Isaac, siervos de Dios, ellos sabían que estando en vida, ellos iban a ir a un lugar donde ya no se les iba a permitir salir. ¿Por qué dice el imperio de la muerte? Porque no iban a ser resucitados. Ellos no iban a ser resucitados. Supongamos que ese era Jacob o David, vamos a decir que cualquier otro. Como Satanás tenía el control del imperio de la muerte, él dijo, los que lleguen aquí ya no los voy a entregar, no van a resucitar, no van a poder salir de la tumba, ni tampoco del Hades. ¿Me está comprendiendo? Tenía el control absoluto del imperio de la muerte. Amén, hermanos. Si estamos hablando y mencionando cómo era esa cuestión, el seno de Abraham, por eso dice ahí en Hebreos que durante toda su vida estaban ¿qué? Bajo temor, tanto los vivos como los muertos de las almas. Lea otra vez el 2.15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Léalo otra vez. Librar a todos los que por el temor de la Y librar a todos. Estamos por medio de su muerte, dice el versículo anterior. Va a leer el 14 y el 15 ahora, a ver. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a todos los que por el temor... Y librar, darles libertad. Está hablando acerca de los que estaban en la cárcel espiritual. Pero vamos a ver otros versículos. Job 16:22, todos. Job 16:22. Y ya voy a hacer un alto para si tienen alguna pregunta. Job 16:22. Por favor, léalo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no
Otra vez. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Mis años son contados y yo volveré, ¿qué dice? Y yo iré por el camino de donde no volveré. Ya no voy a volver. Estamos acá despiertos. Entonces el papá agarraba al hijo y lo abrazaba y le decía, mi hijo, voy a morir, pero voy a ir a un lugar donde pues ya no voy a salir. Y tú también, el día que tú mueras, vas a ese lugar donde ahí estaremos. ¿Me está entendiendo? La máxima esperanza a la que aspiraba uno del Antiguo Testamento era llegar al seno de Abraham. Y aún así, ¿qué cosa? No estaba en libertad. Por eso Job dice, yo iré por el camino por el cual, de donde no, ya no volveré. ¿Sí me están entendiendo? Amén. ¿Están viendo cómo era el seno de Abraham? ¿Sí estamos o no? ¿Era bonito? Semi bonito. ¿Era agradable? Job dijo, pues no es tan agradable, porque es un lugar oscuro, triste, así como aquí, miren, no es cierto, ¿no? Ahora, si preguntas, hermanos, a ver, alguien, hermanos, hermanas, ¿alguien? ¿Sí, hermana? ¿Y usted tiene alguna? ¿Por qué Satanás, hermano? ¿Por qué Satanás tomó el control de todas las partes bajas? Ajá, muy bien. Sí, ¿por qué? Porque en el momento en que Adán comete el error, entonces está entregando todo el dominio, tanto de la superficie de esa tierra, como de las partes bajas. Porque Él es el príncipe, Él es el gobernante de todo. Es la cabeza de la rebelión que se hizo en el cielo. Entonces Dios lo deja como que, como el que tenía el imperio de la muerte. Hace 8 días estudiamos, ¿cuándo estudiamos lo de las partes bajas? No me acuerdo. Como 15 días. Y yo le decía que cuando Satanás sale ahora, ¿qué puede hacer acá? ¿Qué puede hacer acá en la actualidad? Nada. Ahorita le voy a mostrar qué hacía, ¿le parece? Aquí no hace nada. ¿Aquí qué hace? Nada. Porque ya no tiene el imperio de la muerte. Pero en su momento Él tenía el control. Él tenía las llaves. Él era el que controlaba. ¿Por qué? Porque el mismo Adán pues le cedió los derechos legales. ¿De quiénes? Si usted lee lo que dice la palabra, si comes de este fruto vas a morir, le dijo el Señor. En ese momento se iba a construir, se iba a dar libertad para que se enterrara y se llevara a cabo la construcción del Hades, y por lo tanto tenía que haber un líder sobre todo eso. ¿Y quién es el máximo representante del mal? Sino Satanás. Amén. Entonces su súbdito era la muerte. ¿Estamos? El otro súbdito que tenía era el Hades, pero todos se cuadraban delante de Satanás, porque él tenía el imperio de la muerte. Esa es la razón, a causa del error que cometió Adán, le cedió sus derechos de tener el poder de no soltar a ningún alma. Creo que hacia ahí va su pregunta, hermano, o en sí, a ver, más enfocado tal vez. Sí. Sí, hermano, pero con toda libertad, con toda libertad. Si no quedó bien contestada, díganme. Hermanos, díganme. Bueno, logro comprender de que realmente comprende, o sea, todo, así de la tierra hacia abajo, todo tiene control. Y bueno, lo que creo es que si también, que si las almas que se creyeron en el Señor aceptaron, pues, de cierto modo, como dicen, no eran felices, ¿no? Estaban en una cárcel espiritual. Así es. Pero que aún, digamos, sí tenía control sobre ellos también. De no darle felicidad, porque Job dice así que era la atmósfera alrededor era triste, melancólica, lluvioso, con un café, todo triste era ese lugar. ¿Y qué puso como regla? A ver, aquí no me cantan, no le suban al volumen de su... Aquí no van a cantar, él tiene el control de todo. Pero quien se lo cedió fue Adán, porque Dios le había dado ese control a Adán de que si él comía del fruto correcto iba a haber bendición, y si no,
Pues mire, tenía que haber alguien que estuviera al frente, ¿sí? Nada más, entonces, digamos que para los creyentes en Dios en el Antiguo Testamento, su máxima aspiración era en esta vida, tener comunión con Dios. Era lo único. Sí, ¿sabe qué decía Salomón? Mírenme, Salomón decía, come bien, bebe bien, ríe, construye, porque vamos a irnos a un lugar donde ya no. ¿Ve usted? Era lo máximo. ¿Me está entendiendo? Aquí podían hacer todo, abrazaban a su ser querido, te amo mucho, y aquello y le cantaban a Dios contentos sus salmos de David, porque vamos a un lugar donde ya no hay permiso para eso. ¿Me está comprendiendo? Aquí era la felicidad, vamos. Aquí era la felicidad. ¿Sí están comprendiendo cómo era ese lugar? Amén. ¿Le hubiera gustado estar en el seno de Abraham? No, más si usted canta mucho. No canta mal las rancheras. Muy bien. ¿Quién otro de ustedes mandó? ¿Quién? Ajá. Hermana, y una duda. Elías ya no conoció el mundo, ¿verdad? ¿Quién? Elías Elías no. La palabra lo dice que fue llevado fue arrebatado, ¿no? al tercer cielo, pero no al trono de Dios, sino ¿dónde? Al paraíso. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué persona inauguró el seno de Abraham? ¿El lado izquierdo? Hermana Rosita. Silencio todos. Bien dificilísima. ¿Quién inauguró? Imagínense cómo se sintió ese hermano cuando llegó allá y dijo, Dios mío, ¿cómo está este lugar? Pues está bonito, pero no, pues la atmósfera está medio feo aquí. Estoy tranquilo, no sufro. Lo que sufrí allá, pues ya no es comparado, pero la verdad no me llena del todo. Estoy solito en ese lugar. El primero, tan piense y piense. Hermanos, ¿qué pasó? Hermano Sede. Fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo construyó todo, fue el arquitecto. Él diseñó todo. ¿Cuántas dimensiones pone? Y ya se hizo. Allá hagan otro espacio. Y para que no se unan, hagan una cima. Una cima quiere decir parte honda, abismo. Pero no había quien lo habitase. ¿Quién fue el primero que lo habitó? Ahora sí. ¿Mande? No, porque Abraham fue mucho tiempo, pero Lázaro no, Lázaro es mucho más allá. ¿Quién? Fue Abel, el primero, el que lo asesinó su hermano. Fue el primeritito que descendió ¿a dónde? Al seno. Y cuando llegó allá, ¿qué habrá dicho? Oh, mira cómo se hace. Amén. Y ahí empezaron a llegar más y más y más y más. Hasta que llegó Abraham y dijo el Señor, cambio de administración. Desde ahora se le va a llamar el seno de Abraham. Amén. ¿Estamos acá? Muy bien. Vamos a seguir viendo Isaías 38, 18, 19. ...38, 18 y 19... ayúdenme a leer. Porque el sol no te exaltará, ni te alabará la muerte, y los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. ¿Otra vez? Porque el sol no te exaltará, ni te alabará la muerte, y los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. ¿Ve usted? ¿Alguien más que lo lea de este lado izquierdo? A ver, por favor. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. ¿Ve usted? Ni en el sol, ni en la muerte te alabarán. Eso es lo que está dando a entender. Siga leyendo. Ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Toda la felicidad entonces era en esta área nada más. Estamos acá despiertos. Entonces Satanás tenía dos documentos legales y decía, yo tengo el imperio de la muerte y aparte tengo el dominio de esta tierra, las propiedades, las riquezas. Por eso cuando el Señor Jesús vino, le dijo a Satanás, todo eso te voy a dar si postrado me adorares. ¿Cuál es?
lo que miraba, lo material. ¿Ve usted? ¿Tenía dinero Satanás? No, pero sí era propietario. Tenía bastante propiedad. Y el Señor Jesús nunca le discutió, nunca dijo, eso es mío, ¿no? Le reconoció que era de él. Estamos acá, hermanos, porque decía Satanás, si me adora, se va a tener que ir allá abajo. Y ahí va a estar atrapado, no va a poder salir. Amén. Vuelva a leer esos dos versículos. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. ¿Ve usted? ¿Lo está viendo? No. Porque había unos incrédulos que decían ahorita, ¿qué será? Pero ahí dice la palabra, solamente el que vive es el que te canta, porque los muertos ya no te adoran. El que está en el panteón no te adora, y el que está en el Seol, en el Hades, ya no te adora. No esperan de ti nada. Por eso aquí en vida te tenemos que alabar, Señor. Sí, lo están comprendiendo. A ver, preguntas, hermanos. ¿Hay preguntas? Ajá. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, dentro de los males, el mejor era estar en el seno de Abraham, porque era una distinción de haber obedecido a Dios, que de haber estado en el Hades, a pesar de que estaban en esta localidad, que no podían cantar, que no podían alabar a Dios, pues sí sabían que habían en la vida tomado una buena elección de buscar a Cristo. Amén. ¿Cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Guardando la ley. Amén, tipo y figura de nuestro Señor Jesús. Pero era la forma en que ellos eran salvos y iban al paraíso o seno de Abraham. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Nada? Entonces nosotros ya podremos entender el libro de Eclesiastés. Cuando Salomón escribe acerca de la vida, diserta como los grandes filósofos que han existido y habla y dice, pues yo busqué esto en la vida, comí, construí, hice aquello, y pues a la vez no encontré felicidad y todavía me voy para ese lugar. Amén. Muy bien, seguimos entonces. ¿Sí estamos? Vamos a continuar entonces. Cuando encontramos un tipo y figura de nuestro Señor Jesús, yendo a las partes bajas, encontramos un tipo y figura muy recalcado en lo que es la liberación de Moisés del pueblo de Israel. Si están acá despiertos, si queremos ver un tipo y figura de Cristo rescatando a los cautivos en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar en Moisés. Moisés fue a Egipto, ¿están poniendo atención, hermanos? Y fue a esa nación donde el gobernante era un rey tirano, el faraón. Y el pueblo de Israel vivía en una ciudad muy aparte. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa ciudad? Gosén. Entonces tenían su propia ciudad los judíos. Ahí vivían ellos. ¿Están poniendo atención? Pongan atención, hermanos. Ahí ellos sembraban, ya estudiamos la otra vez, que se daba mucho el cultivo. El trigo, la cebolla, un montón, el ganado, casi no morían, dice las crías, había mucha bendición. Pero, lado izquierdo, no se duerma, pero, hermana José, ¿qué pasaba? Pero, estaba en un lugar hermoso, verde, donde pasaban ríos y todo, las vacas criaban. ¿Estamos? Ahí dice que el faraón tenía a sus animales, así dice en las escrituras, le encargó sus animales. Entonces gozaban de bendición, sí, comían su pan, pero, lado izquierdo, pero seguían siendo esclavos. ¿Está viendo usted ahora el tipo y figura? Aunque estaban en ese lugar, tenían a ese rey tirano. ¿Ven el tipo y figura de Satanás? Donde dice la palabra que Satanás tenía el imperio de la muerte. Igual el faraón tenía todo ese gobierno. Mira, siembra, cosecha,
Tienes hambre, come todo lo que tú quieras, pero no te voy a dejar salir. ¿Lo ven? Sí, amén. ¿Están poniendo atención en la iglesia? Ah, siembra, haz tu fiesta, yo qué sé, pero no te voy a dejar salir. Entonces, aunque vivían en gozo, vamos, estar bien, pero no dejaban de ser esclavos. Amén. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos acá o no? El tipo y figura entonces de nuestro Señor Jesús yendo a las partes bajas es Moisés yendo a Egipto. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces vamos a seguir viendo Juan 11, 23 y 24. ¿Qué esperanza tenían los que descendían al seno de Abraham? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ellos decían, va a haber un día y que se llama el día postrero. Hasta ese entonces nosotros seremos liberados. Levante su cara. ¿Recuerdan ustedes que en el pueblo de Israel, en Egipto, todos decían, va a venir un libertador? Hay una profecía que va a venir un libertador. ¿Se acuerdan o no? Sí, amén. Va a venir un libertador y nos va a sacar de este lugar y nos va a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. Entonces los que descendían al seno de Abraham, similar, tenían esa esperanza y decían entre ellos, pues un día, en el día postrero, nosotros seremos liberados. ¿Pero cuándo es el día postrero? Amén, ¿estamos o no? Un día seremos libres de este lugar, un día saldremos de este lugar, un día saldremos. Amén. Vamos a seguir viendo. Entonces, en San Lucas 16, vamos a tocar otro detallito del seno de Abraham. San Lucas 16. Versículo 19 al 23. San Lucas 16, 19 al 23. ¿Cómo era el Hades y la cárcel espiritual? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando, ¿en qué dice? En tormento. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Ahora el 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué? En llamas. Levante su cara. Hemos estudiado que esta parábola hay una mezcla de tiempos, eventos y personajes. Y aquí describe lo que va a suceder en el lago de fuego. Amén. Pero a la vez también está describiendo cómo era la cárcel espiritual. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo era la cárcel espiritual? No el seno de Abraham, sino ¿cuál? La cárcel espiritual. Ponga atención. Lea otra vez el versículo 23 y 24. Lea, por favor. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Ahí está. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en... ¿Está poniendo atención? Ahí está describiendo claramente, dice que en el Hades, no en el lago de fuego, en el Hades alzó sus ojos, estando en ¿qué? En tormento. Siga con el 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en
usted? Amén. Entonces Cristo nos habla que lo más seguro, o sea, Cristo hace la certeza que la cárcel espiritual, antes de que Cristo fuera, era un lugar de ¿qué? De tormento. ¿Me está entendiendo? Alguien dirá, pero se contrapone al lago de fuego. No, porque entiende usted que quien tenía el imperio de la muerte, ¿quién era? Están poniendo atención. Entonces, él dijo así, ponga atención, dijo Satanás: en el seno de Abraham voy a poner restricciones. Aquí no se va a alabar. No pueden hacer grupitos más de 10. No pueden estudiar la palabra porque yo voy a poner orden. No pueden cantar. Esa es la restricción que puso. Y luego la atmósfera va a estar oscura, triste. Y para la cárcel espiritual, a la cárcel espiritual, ¿qué le puso? Tormento. ¿Estamos atención? ¿Pero por qué? Porque él era el que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí estamos? Entonces la palabra nos está diciendo cómo era ese lugar antes de que Cristo llegase. No estaban purgando una condena. ¿Está entendiendo? Porque no habían ido a juicio. Pero él había hecho eso en la cárcel espiritual porque él tenía el imperio de la muerte. ¿Sí me está comprendiendo? Amén. Claro, por supuesto que también está hablando a futuro, profecía, que los malos serán lanzados al lago de fuego. Amén, hermanos. ¿Sí estamos acá o no? A ver, preguntas, hermanos, porque si causa preguntas. A ver. Cuando Cristo fue al seno de Abraham a rescatar a los cautivos, ¿no te quedaron los de la cárcel espiritual? ¿Cómo? Cuando fue el Señor a dar libertad al cautivo. Los cautivos del seno de Abraham, ¿no te quedaron los de la cárcel espiritual durmiendo o fueron los estaban? ¿O se quedaron ahí en esa cárcel espiritual? Ahí cuando Lázaro, que estaba atormentado. El rico, ¿verdad? el rico que estaba siendo atormentado. Ya las escrituras nos hablan más adelante en Mateo capítulo 25, que se ha preparado un lugar que se llama el lago de fuego, donde serán lanzados todos aquellos injustos. Y el Señor vino a acomodar todo. ¿En qué sentido? De que no puede ser nadie atormentado sin que antes vaya a un juicio. Ellos están despiertos, encarcelados, porque dice la palabra que el Señor fue y les predicó. Entonces quiere decir que ellos están conscientes. El rico, Faraón, todos los injustos están despiertos. Amén. Pero el Señor vino y puso orden. Nueva administración. A ver, se cierra completamente el seno de Abraham. Me llevo a los míos. Amén. Y aquí donde era la cárcel espiritual que tú le pusiste llamas, no se va a atormentar a nadie sin que antes vaya a un juicio. ¿Ve usted qué bueno es el Señor? ¿Ve usted? Está descubriendo los misterios de las partes bajas de la tierra. Parecía que conocíamos todo y no. Por eso cuando el Señor resucita, o cuando el Señor muere y va a las partes bajas, entonces empieza a ver: ven para acá, me vas a entregar las llaves. ¿Cómo? Porque fíjese que quien tiene las llaves, ¿qué cosa? Es el que manda. O sea, es tipo y figura de autoridad, de poder. Amén. Se las quita el Señor y dice: aquí voy a hacer cambios. Y dijo Satanás: ¿y qué hago con el hueco donde era el seno de Abraham? Ocúpalo. Llénalo de gente. Así dice la palabra, ensanchó su boca al abismo, dice en Isaías. Entonces, ¿por qué había fuego en la cárcel espiritual antes? Porque Satanás tenía el control y él ponía y hacía lo que él decía. Entonces a los justos decía: ustedes no van a salir. Lloraban a sus seres queridos: pues ya se murió, para allá vamos, nunca vamos a regresar. Papá, ¿y cómo es ese lugar donde vamos? Mira, es un lugar oscuro, triste, no nos dejan cantar, ahí nos vamos a quedar, amigo. Por eso vive, goza, canta, come. Si vas a trabajar, lea Eclesiastés, trabaja y comes de lo que trabajas, porque vamos a un lugar donde ya no vamos a regresar, amigo. ¿Y cuándo seremos resucitados? Pues dice que hasta el día postrero. ¿Sí me está entendiendo? Sí, hermano. Hermano, entonces ellos sabían que las almas ahí estaban conscientes, ¿sí?
Sí, hermano. Es que ahorita ya no está el tormento porque Dios ya estableció nuevas reglas, pero ¿qué más tormento tienen que su conciencia de no haber aceptado las leyes y a Cristo? Amén. Cuando vemos el Antiguo Testamento, cuando habla David, cuando habla Salomón, Jacob, todos dicen, y voy a ir al Seón, y voy a ir al Seón. Ninguno de ellos dijo, y nos vamos al cielo, mijo. No, todos decían, nos vamos para abajo, nos vamos para abajo. Amén, iglesia. Así era como vivían nuestros hermanos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Así es. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Sí? Nada más un comentario: con la muerte del Señor Jesucristo vino a tener justicia incluso para los muertos, ¿no? Porque eso es lo justo, de que reciban su castigo hasta que se les haya hecho juicio. ¿Ve usted qué bueno es el Señor? Pero hay quienes dicen, no, es un perverso, un malo, nada más se dedica a matar. No, hasta esos que están encarcelados les dan la esperanza. A ver, apágame el fuego ahí. ¿Y por qué? Ahora yo tengo la autoridad. Apágame las llamas y ninguno de ellos va a ser atormentado hasta que se lleve un juicio. Imagínense qué reposo le vino a dar a esas almas. ¿Está con atención? Hasta ellos les va a dar una bendición. Amén. Entonces, perdón, hermano, aquellos que están en esa cárcel espiritual, entiendo, por no haber aceptado al Señor Jesucristo y están conscientes, todavía tienen una oportunidad cuando sean juzgados. Sí. Dice la palabra que todos irán a juicio. Todos irán a juicio. Por eso el Señor es bueno. Es bueno y misericordioso. Todos irán a juicio. Claro, hay excepciones, ¿no? Ya hemos hablado acerca de excepciones. Pero yo puedo decir que el 90% va a ir a juicio. Tiene una oportunidad que se ha checado su vida. Qué sorpresa no nos vamos a llevar en aquel día, ¿no? Cuando nos llegue el juicio y resulta que no, pues va a recibir la salvación. Amén, hermanos. Ese es el Dios justo que pesa en una balanza justa, que no atormenta antes de, o sea, no va a castigar, mejor dicho, antes de, pero Satanás es malo. Ni bien llegaban a echarle lumbre, ¿ve usted? Amén. Había profecías. Oseas, vamos. Oseas capítulo 13, 14. Oseas 13, 14. Oseas capítulo 13, versículo 14. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Otra vez. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Eso era lo único que se profetizaba. Otra vez, hermano. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Amén. Una profecía. Van a ser liberados del Hades, del Seol. Era la promesa nada más que se escuchaba. ¿Estamos acá despiertos? Amén. En los griegos, Atenas pues eran griegos, atenienses, llegó San Pablo a predicar, dice la palabra en Hechos, y estuvo predicando acerca de la resurrección. Y cuando dice que le escucharon hablar de la resurrección de los muertos, dijeron, ay, después te escuchamos. ¿Sabe usted que en la cultura griega, el que tenía más, tal vez hasta más autoridad que todos, era el Hades? Ese Dios. Porque ese Dios no permitía que nadie saliera. Ahora aquí quiero aclarar algo. Si usted quiere conocer los nombres de los demonios, ¿alguien quiere conocerlos? Se despertaron. Amén, ¿vale? Si usted quiere conocer los nombres de los demonios, solamente es cosa de ver las culturas antiguas. Así es como se llaman los demonios. Un demonio se llama Hades, otro se llama ¿cómo? Apolión, otro se llama Nike, otro se llama Quetzalcóatl, otro se llama Tlaloc. ¿Mande? No. ¿Mande? Ni siquiera quién es esa, ¿no? Esa es la diosa de la muerte. La diosa del mundo maya. el mundo maya. Todos esos. Si usted quiere conocer los nombres,
Por eso cuando se le reveló a los griegos quién controlaba las partes bajas donde iban las almas, se presentó tal como era, Hades. Y el Nuevo Testamento respeta ese nombre y dice así que Hades se llama. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Por eso mire cuántos nombres no están en todo el mundo. Y a veces no nos damos cuenta y lo mencionamos, ¿no? Por mencionar. ¿Recuerdan ustedes cómo era Quetzalcóatl? ¿Otro nombre? ¿Cómo se llamaba? No, pero otro nombre que... No, Quetzalcóatl, se me fue el nombre. Se me fue completamente, disculpen. Pero era el mismo, Era mitad hombre y mitad serpiente. Y alguien preguntaba, oiga hermano, ¿y lo vieron tal y como es? Lo vieron tal y como es, se les presentaba. Mitad serpiente, mitad humano, se arrastraba, imagínense, les dio el conocimiento, les dio todo, las matemáticas, la astrología, la astronomía, lo que viene siendo la cultura. Amén, hermanos. Por eso San Pablo dice que cuando se adora a esos ídolos, se está adorando a los demonios. ¿Ve usted? Entonces cuando dijo San Pablo, yo les vengo a hablar de que un día van a resucitar los muertos, dijeron los atenienses, ese vino con su cuento, ¿quién ha podido escapar de Hades? Nadie. Otro día te vamos a escuchar. Porque estaba tan apegado eso a ellos que nadie podía escapar. Y también en la cultura judía del Antiguo Testamento, ellos también lo creían así. Vamos a las partes bajas y de ahí nadie nos va a librar. Dice que en el día postrero vamos a salir, pero pues, ¿quién sabe cómo será ese asunto? Amén, hermanos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Nada? Vamos entonces a Salmo 107. Salmo 107, donde hay una profecía. Salmo 107. Versículo 13 al 16. Amén. ¿Estamos ahí? Voy a leer Salmo 107, del 13 al 16. Amén. ¿Estamos todos? Salmo 107, 13. Luego que clamaron a Dios en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Lea alguien más el versículo 13 y 14, a ver. Luego que clamaron a Dios en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Siga. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ahí está, una profecía de cómo el Señor iba a entrar a darle libertad a los cautivos. Amén, hermanos. Vámonos rápido entonces a 1 de Pedro 3, porque el Señor fue a visitar las dos áreas, No nada más fue a visitar el seno de Abraham, no, también fue a lo que es, ¿cómo se llama? La cárcel espiritual. 1 de Pedro capítulo 3, 18 al 20. 1 de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí está. ¿Dónde es eso? En la cárcel espiritual. Sigue. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Amén. ¿Estamos acá, hermanos? El Hades y el sepulcro dijeron, su fama hemos oído, pero no lo conocemos en persona, dice el salmista, me parece. Se contaba, se rumoraba que un día iba a llegar un libertador a esos lugares. Amén. Y sí, nuestro Cristo con su sacrificio en la cruz desciende a las partes bajas y como dijimos, qué bueno es, porque no solamente fue a un área, sino que fue también a la otra. Fue y le predicó a los espíritus encarcelados de él, de su victoria. ¿Y qué hizo? Apagó las llamas y de ahí va y visita también lo que es el seno de Abraham. Y eso lo encontramos en Efesios 4:8. Vamos rápido.
Efesios 4, 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10. ¿Lo lees en otra versión, Alex, por favor? Voy a leer en la 60, dice Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora sí la otra versión. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Ve usted? Y eso lo dice en Salmos capítulo 68, ahí lo leen en casa. Pero vuelvo a leer ese versículo. Escucha, iglesia, por favor. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones Cuando a los se hombres. fue a lo alto, se llevó consigo ¿a quiénes? A los cautivos. Qué hermoso. ¿Sigue? ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Amén. ¿Estamos despiertos, iglesia? ¿Sí? Primero, Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Vamos rápido. Si tienen preguntas, vayan preparándolo. Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Cuando le vi caer como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, nací aquí que luego por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo la ven? ¿Tengo cuál? Las llaves. ¿Y cómo especifica? Miren, hermanos, pongan atención cuando estamos estudiando. Todo tiene una línea. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Esos dos lugares. Ahora voy a hacer la pregunta. Amén. Esas dos llaves, ¿qué es lo que comprende? Toñito allá atrás. Esas dos llaves, ¿qué comprende? Lo acabamos de estudiar hace ratito. Esas dos llaves. Tengo las llaves de... Vuelvo a leer ese versículo. ¿Cuál es el 18? Y el que vivo y estuve muerto, nací aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves. No dice tengo una llave, sino que tengo las llaves, dos llaves. Eso, ¿qué comprende? ¿O eso qué es entonces? El imperio de la muerte, que comprendía lo que acabamos de decir. ¿Cuál? El Seol y la de todo esto. Tengo las llaves, ¿de cuál dice? De la muerte y del Hades. Estamos despiertos. Y las llaves del pozo del abismo, Él siempre lo ha tenido. Por eso se lo da a otra. Amén. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? A ver, preguntas, hermanos. Hermanos Gervasio, adelante. Ahora que vemos eso, ahora que nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves ahora de la muerte y la del Hades, ya no es el Satanás que tiene que tener. Así es. Antes lo tenía Satanás. Ahora ya es nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo quiero que entienda, no, cuando dice llaves no crea que iba Satanás y le abría la puerta. No, sino que todos los que descendían, Él tenía la autoridad. Por eso, hermanos, yo les digo, hay que encomendar nuestra vida al Señor. No esté creyendo, es que el brujo me hizo hechicería y me voy a morir. Bueno, pues dice la palabra que quien tiene las llaves de la muerte, ¿quién es? ¿Viste? Cristo lo tiene. Él ya no lo tiene. Que lo que puede hacer es que te pueda afectar, yo que sé, de cierta forma. Pero por eso debemos de orar, porque el que tiene el imperio de la muerte es el Señor. Entonces cuando algún cristiano muere, ay, malvado Satanás. No, porque el que tiene el imperio de la muerte es el Señor. Y como tiene el imperio de la muerte, Satanás antes decía, nadie va a resucitar, dice el Señor, ahora resucita. Porque ahora yo tengo el imperio de la muerte. ¿A qué decía Satanás antes? Todos los justos que desciendan al seno de Abraham, dice el Señor, no, ahora todos van para arriba. Yo tengo ahora las llaves. ¿Cómo ve usted? Amén. Entonces cuando pasa Satanás, sale desde el Tártaros y sube, ve los lugares y dice, eso antes era mío.
Ahí yo tenía control, ahí dominaba, ya no tiene más dominio sobre eso. Amén, hermanos, despiertos. Amén. ¿Preguntas? A ver, ¿preguntas? ¿Sí, hermana? Hermano mío, me dice en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, se refiere al agua del fuego. Y cuando dice el gusano de ellos no muere, ¿qué significa el gusano? Bueno, fíjense, es algo, ¿cómo le diré? Una metáfora que hace referencia a la vida, a los pensamientos que llevó. O sea, más claro, las personas que van a ser atormentadas durante todo el tiempo estarán conscientes, porque dice donde el gusano nunca muere. ¿Me está entendiendo? Siempre van a estar conscientes, siempre, siempre. Lea ese versículo, a ver, hermana. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Ve usted? Serán atormentados día y noche, lo que dice la palabra. Nunca llegará a su fin. Amén, hermanos.